Te saludo desde Concepción del Yaguareté Corá. Se rescató el nombre completo y está por todos lados. Ahora es del Yaguareté Corá y el yaguareté está presente en las calles, en los murales, en la iglesia. Por eso te llamo, porque me acordaba que cuando estuvimos en el 91, era papi, era Concepción, ¿te acordás? Sí, siempre fue Concepción. Hay una parte de Corrientes que está bajo agua, un gran humedal que durante un tramo de su historia estuvo, sin embargo, bajo fuego. ¿Y usted fue mariscador? Mariscador. Mariscador. ¿De chico ya? ¿O de muchachote, de grande, toda la vida? Yo de grande ya era, porque yo anduve un tiempo de policía. ¿De policía? De policía. Estuve unos buenos años y después renuncié. Renuncié a la policía. Acá mismo Concesión. Acá mismo renuncié. Y ahí me dediqué a la mariscada. Ahí entró a mariscar. La mariscada. Asombrosa extensión de 1 millón de manzanas, donde hay una isla que refrenda ese tiempo de intensas cacerías con su nombre, El Disparo. Directo al corazón de los esteros de Liberá nos movemos en manada, con Aline y los cachorros, hacia Concepción del Yaguareté Corá, poblado histórico donde se oyó rugir al gran felino americano antes de extinguirse por completo de Corrientes un siglo atrás. En 1983, el gobierno de Corrientes dio un paso fundamental con la creación de la Reserva Natural de Liberá, ofreciendo a estos cazadores del estero la opción de convertirse en guardaparques, lo que cambiaría para siempre la historia del lugar. Un gusto. Un gusto, después de 30 años. 30 después años. de 30 años nos veíamos en ese lugar mágico, en la laguna Iberá, con los muchachos que eran guardaparques del estero, eran vaquianos por naturaleza, eran nacidos y criados en las islas de adentro, convertidos por el gobierno de Corrientes en guardaparques. Los biólogos que veníamos de afuera cuando no había turismo todavía, Claro, no había exacto. nada, unos pocos biólogos que teníamos el apoyo de ustedes y confiábamos en que ustedes estaban haciendo un trabajo de recuperación de la fauna, nos permite que hoy veamos que esto que parece el estero, esto que parece una ranchada en el medio del campo y esto que parece la fija tuya capaz con la que ¿no? Se pescaba y se cazaba. El dorado y el sábalo. El dorado y el sábalo. Está en dónde, mirá. En tu pueblo, ¿no? Sí, donde sos un héroe ahora. Sos como un héroe en tu pueblo. Mañana estamos por entrar, si Dios quiere vamos a ir con la familia para allá adentro, justamente a la isla del Disparo. Vamos a ver si dormimos ahí. Después te voy a contar. Chao, el pelo. Te mando un abrazo, papi. Bueno, chao. Gracias, che, un abrazo, papi. Hace tiempo quería atravesar el Iberá por el medio, hasta salir del otro lado de la provincia. Hablo del Iberá profundo, último bastión de familias que todavía viven en medio del estero, como los Villagra, Victoria, Moncho y Cirila, quienes representan el ocaso de un tiempo de mariscadores. Buen día, Moncho. ¿Cómo le va? Vinimos a saludarlo a usted y a sus hermanas. Encantado, Aníbal Parera, de Mercedes. ¿Cómo está usted? ¿De Mercedes? De Mercedes. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está usted? Encantado. ¿Cómo le va? Un gusto. Un placer conocer el lugar de ustedes. Hace mucho tiempo que yo tenía ganas de que mi familia, mi esposa, mis chicos conozcan esta parte de Liberá.
Aline. Y allá está Miguel. Aline es mi esposa y ella es brasileña. Y tenemos un hijo brasileño y una mercedeña. Bueno, y este es su lugar en el medio de los esteros. Tantos años hace, ¿no?, que viven acá. Qué lindo. Vamos a pasar por allá. Bajate una bien. Entonces se puede vivir adentro de los esteros de Liberá. Nos criamos todos acá, ¿no? Así como un siglo habitando los esteros, 80 años. ¿Cuánto hace que han venido su abuela aquí, por ejemplo? Aquí adentro. 100 años. 100 años, un siglo prácticamente. Porque mi abuela dice que se juntó por mi abuelo edad de 27 años. Y era en 1900, puede ser en 1916, algo por ahí, porque mi tía la mayor era de 1917. Ahí está usted. Sí, y esta es mi mamá y este es mi abuela. Y este es el señor Watkin que yo le digo. Ah, sí. ¿Eh? Y este es mi tía. Ahí está. Para favorecer el acceso del turismo a esta ignota región interior de los esteros, el Comité Iberá, una entidad plural que decide los destinos del área, resolvió recientemente instalar 2 nuevos puertos terminales, uno en Julicué, cerca de Concepción, y el otro en Capivarí, en Mercedes, con parada intermedia en El Disparo. Abrir un canal en el estero nuevo es como una llave a... Mira ahí el yacaré. Una obra que significó consolidar caminos, abrir nuevos canales de acceso en los esteros e instalaciones con servicios sanitarios, para que esta suerte de museo natural y cultural a cielo abierto pueda ser vivida y las otroras distantes Mercedes y Concepción del Yaguareté Corá queden hermanadas por el agua. No, él decía pre-guaranítico. ¿Qué es esto? Estos son conchillas de mar y estas son cerámicas de nuestros antepasados que poblaban los esteros de Liberá. Estos están buenos para hacer collares. Claro. Sí, collares de hueso, ¿no? Pero esto no lo podemos llevar, esto tiene que quedar acá porque son de acá. Sí, ¿Viste? claro. ¿Viste qué lindas que son? Exclusivos de Liberá y de toda esta zona donde se manejaban en Esta canoas. es una piedra. Y los guaraníes poblaron estas áreas cuando vinieron con los jesuitas, con las reducciones y con la cría de ganado para alimentar a las reducciones. Entonces, después en un retroceso ya con la corrida de los jesuitas, se vinieron a poblar los esteros, porque no era su hábitat, ellos venían más de la selva. Los chanaes sí eran más Los chanaes fluviales. eran de esta Eran zona. fluviales. En el paraje Capivarí, las tardes no han cambiado desde el tiempo de la visita de mi padre en 1965.
Una modesta pulpería te brinda caña en un vaso de vidrio grueso. Los hombres de campo mueven tropa enfundados en pilchas tradicionales. Lanzan rebenque y zapucay. Podrán hablar en castellano, pero balbucean en guaraní. Gracias a este renovado acceso a Liberá, las comunidades de antaño tendrán nuevas oportunidades para favorecer que los jóvenes se queden o vuelvan, ofrezcan servicios a los turistas o provean a quienes los reciben. Es la forma en que el estero, ya lejos de aquella época de cacerías, retribuye a los correntinos que supieron apreciarlo. Pero me queda confesarles algo. Es que ver a mi padre con un guasuncho al hombro en aquella vieja revista, o a los de mis amigos mercedeños atravesando yacarés con balas o fijas, me provocó cierta sensación inquietante. Ellos amaban la naturaleza, eran exploradores en tiempos de ningún ambientalismo. Incluían entre sus actividades la caza y la pesca, como un modo de estar más cerca de la naturaleza. Revisando algunos de aquellos artículos encuentro ciertas claves. Entre ellos estuvieron los ideólogos de esta reserva natural. Y lo más importante, supieron contagiarnos su curiosidad, nos legaron su interés y vocación. En aquella generación de pólvoras y arpones estaba la semilla de la conservación plantada y dispuesta a florecer con fuerza en la siguiente. Quienes lo sucedimos estuvimos dispuestos a defender la maravilla con uñas y dientes. Vivo. Porque sos de los pocos. Yo pensaba que te juro. No, y que es así. Sí, pero te juro, si Sí, no queda casi nadie. no, pero no quiero ir todavía, no voy a ir tampoco. Tengo por lo menos 20 años más. No me voy a comer un pescado en el agua. Si Dios quiere.